Listo. Bueno, la idea de hoy es, como te digo, yo sé que estamos en la última clase del semestre, ¿tá? Pero la idea es poder hablar un poquito, presentar un poquito de forma breve dos cosas que yo en tercer año presento de forma más completa, porque doy una clase de cada una de ellas. Pero en este caso voy a hacer una cosa más esquemática y voy a tratar de presentar de forma bien breve algunos elementos de la entrevista y algunos elementos de la encuesta. ¿Está? Cualquier cosa, después cuando volvamos del receso podemos profundizar un poco en cualquiera de las dos técnicas. ¿Está? En primer lugar, la entrevista es una técnica de investigación cualitativa. O sea, primero que nada me olvido decir que estoy grabando este video para que también aquellos que no puedan entrar, por lo menos tengan una clase donde explico un poco estas técnicas de recolección de datos. La entrevista, como les decía, es una técnica de recolección de datos cualitativa. Y es cualitativa básicamente porque no hay elementos numéricos en una entrevista. Esto es muy importante que tengan presente a la hora de diferenciar, porque es muy común que a veces la gente cuando no sabe mezcla y entrevera entrevista con encuesta, y son cosas muy distintas. Para empezar, la entrevista es cualitativa, es decir, no hay números, ¿tá? Mientras que la encuesta es cuantitativa y por lo tanto hay números, ¿tá? Por lo tanto, es importante saber que el hecho de que no haya números significa que la información que nosotros vamos a extraer no se representa ni en gráficas, ni en tablas, ni en ningún método de presentación típico de datos numéricos. Sí los datos de encuesta. Los datos que se obtienen de una encuesta generalmente sí se representan en elementos como tablas, gráficas, etc. Sí, Stephanie, ¿querías decir algo? Me dice Matías que quiere entrar. No, no está no me aparece nada. Capaz que está en otro meet, entonces. Dale, aviso. Avisale que a mí no me aparece nada. Dale, gracias. Continuando. Por lo tanto, el hecho de que sea cualitativa significa que la información que extraemos se presenta en forma más que nada de texto y discursiva, ¿tá? En el caso de la entrevista. ¿En qué me refiero con esto? Que la información que vamos a obtener de las personas se va a representar a partir de la oralidad, es decir, las personas nos van a contestar y van a poder contestar libremente lo que desean. Nosotros lo que vamos a hacer posterior a el registro de esa entrevista, que se registra generalmente con una grabación, ¿tá? Posterior a ese registro, nosotros vamos a desgrabar esa información y la vamos a leer. Cuando nosotros la leemos en ¿Qué formato quiere decir texto, con desgrabar? desgrabar es que se transcribe la entrevista a Textual. texto. Exactamente. Se pueden omitir algunos elementos. Obviamente, para hacerlo más práctico y rápido, no tienen que desgrabar palabra por palabra, sino aquellas partes que se podrían decir que son más importantes y relevantes. Hoy en día, Ulises, la tarea de desgrabar es mucho más sencilla, porque tradicionalmente se desgrababa todo, o sea, escuchando, pausando, escribiendo, y llevaba muchísimo tiempo. Hoy, con el desarrollo de las inteligencias artificiales, ustedes pueden subir los audios y le pueden pedir a una inteligencia artificial que se las desgrabe. Hay algunas inclusive exclusivas para el desgrabado de audios, para transformar, o sea, para transcribir el audio a texto, que algunas de ellas pueden llegar a ser pagas, pero pues se paga muy poquito, y te transcriben una entrevista hasta separándote entre persona que habla o que pregunta y persona que contesta. Es fantástico. Te ahorra horas y horas y horas de tarea, porque la verdad que desgrabar entrevistas, por más que uno se especifique concretamente en la información que más quiere y no desgrabe todo, sí, siempre lleva mucho tiempo. Entonces, tener estas herramientas tecnológicas de hoy en día que nos permiten transcribir, que una inteligencia artificial nos haga el trabajo de transcribir, facilita muchísimo y acorta muchísimo los tiempos de investigación cualitativa. ¿Tá? Tradicionalmente, como les digo, es una técnica, la entrevista, que el desgrabado y el análisis llevaban mucho tiempo. Sin embargo, ¿tá? Luego que uno lo transcribe, esta transcripción es texto. Nosotros lo que tenemos que hacer es leer e interpretar los elementos centrales de ese texto. ¿Tá? Esa es lo que nosotros hacemos con la información cualitativa.
Cuando hacemos, por ejemplo, una encuesta, que es algo muy distinto, nosotros le damos opciones a la persona para que conteste y esas opciones luego se traducen a valores numéricos, a porcentajes, a gráficas, incluso se pueden traducir a cálculos que se pueden hacer para relacionar variables, por ejemplo. Entonces es muy distinto la información que a mí me brinda una entrevista abierta, cualitativa, que una encuesta cuantitativa y cerrada. Son tipos de información completamente distintos, que pueden complementarse muy bien, porque una cosa que es interesante de ver es que muchas veces las cosas que se contestan en una encuesta pueden ser distintas a cómo se expresan en una entrevista. Inclusive a veces pasa que las personas que contestan una cosa, ahí entró Matías, inclusive pasa que las cosas que aparecen en una encuesta, ¿tá? Espera, ya estoy tratando de hacer que entren las personas. Continuando con lo que decía, puede pasar muchas veces que las cosas que nosotros hacemos, preguntas, perdón, que hacemos nosotros en una encuesta, que luego hacemos también en una entrevista, que son similares, pueden tener respuestas muy dispares, producto de que son técnicas muy distintas entre sí. Por un lado, tenemos una encuesta, como les digo, que es cerrada, que tiene múltiple opción, que la persona selecciona entre un conjunto de opciones que ustedes mismos le brindaron. Y otra cosa muy distinta es una pregunta de entrevista donde la persona se puede explayar, puede contestar libremente y decir lo que se le cante. ¿Tá? Entonces, esa es una cosa muy interesante. A veces, inclusive, una pregunta parecida en una entrevista y una encuesta puede tener respuestas distintas. Ahora, volviendo a la entrevista, ¿tá? Sí, Stephanie. Pregunta, ¿yo puedo hacer tipo unas preguntas donde tenga algunas de sí o no y otras que las deje abiertas para que ellos respondan lo que quieran? Sí, se puede en una encuesta, pero eso no deja de ser una pregunta de encuesta. ¿Tá? No es lo mismo, repito, aunque ustedes en una encuesta le dejen a la persona una pregunta abierta y unos renglones para que conteste, eso sigue estando contemplado dentro de una pregunta de encuesta y sigue siendo numerable. Porque ustedes lo que tienen que hacer después es ver esas respuestas bien acotadas que la persona dio, traducirla a una categoría general que la numeren. ¿Tá? Por ejemplo, si muchas personas dicen o escriben una cosa, ustedes van a categorizar eso en un valor numérico. Por lo tanto, la encuesta, aunque les den unos renglones ustedes a la persona para que escriba libremente, sigue estando contemplado dentro del método cuantitativo. No es lo mismo una entrevista. En la entrevista ustedes no le dejan, no le mandan, no hacen un checklist para que la persona responda. En la entrevista ustedes van y le hacen una pregunta y la persona contesta lo que quiere. O sea, chines, y cuando tienen que imaginárselo, imagínense cualquier entrevista que vieron en la televisión. Cuando llevan a un famoso, a un jugador de fútbol, a una persona célebre, a un político, lo llevan a un programa y le hacen preguntas. Esa persona no contesta y no rellena un formulario. Esa persona contesta lo que se le canta respecto a la pregunta que se le hizo. ¿Tá? Esto para que lo tengan visualmente en la cabeza y distingan perfectamente entre una encuesta y una entrevista. Dos técnicas absolutamente distintas y que son muy lindas para complementar, porque la información de la encuesta puede darte valores numéricos muy rápidos, fáciles, que te permiten graficar, mostrar en tablas, pero a veces carecen de profundidad. Eso es una contraparte que tiene la metodología cuantitativa. A veces la profundidad queda un poco opaca porque la persona no puede contestar libremente, sino en base a un conjunto de opciones dadas. En cambio, en una entrevista, la persona sí puede contestar libremente y eso brinda o nos facilita una mayor profundidad a la respuesta. ¿Tá? Ambas, todas, tienen, por así decirlo, sus fortalezas y sus debilidades. Ahora bien, continuando con la entrevista. La entrevista, chines, como les digo, consta de un entrevistador y luego múltiples entrevistados. O sea, perdón, múltiples entrevistados no, un entrevistado, que pueden ser, por ejemplo, varias personas que yo puedo entrevistar en mi investigación. Lo ideal siempre, obviamente, chines, es una entrevista donde entrevisto a una persona, porque las entrevistas en las cuales entrevisto a un conjunto de personas al mismo tiempo es difícil de llevar, se puede entreverar y es para personas o entrevistadores muy expertos. Generalmente lo ideal es que ustedes entrevisten a una persona, es decir, un uno a uno, ¿está? Al mismo tiempo, gurises,
existen diferentes modalidades de entrevista. Esto es algo importante que les quiero destacar. Modalidades me refiero a que ustedes, por ejemplo, pueden entrevistar... Modalidades respecto a el medio por el cual yo entrevisto. La mejor de todas, gurises, siempre va a ser la entrevista cara a cara. Si ustedes pueden planear una entrevista y ver a la persona en vivo y en directo, esas son las mejores entrevistas, porque se genera, por ejemplo, un contacto humano, cercano, que a veces facilita que la persona se anime a hablar, que se suelte, que cuente, ¿tá? Pero por otro lado, también la entrevista cara a cara me brinda información adicional a lo que la persona dice. Y esto es muy interesante. La entrevista me da una información también contextual a lo que la persona está contando. No solamente importa lo que la persona cuenta en el audio que yo desgrabo, después que lo grabo y desgrabo o transcribo, sino también hay información gestual, información vinculada a cómo la persona dice lo que está diciendo. Eso es muy interesante, Ulises, porque no es lo mismo decir algo de forma molesta o enojado, a decirlo riéndote, a decirlo siendo irónico, ¿tá? A decirlo con un semblante triste. Hay muchas formas distintas en las cuales los seres humanos expresamos las cosas que decimos. Y una misma frase puede ser dicha de diferentes formas o con diferentes intenciones, no por lo que dice la frase, sino cómo es expresada esa frase. Entonces la entrevista me brinda ese contexto, por así decirlo, que la encuesta, por ejemplo, no tiene, y que el cara a cara es especial para poder recabar el cómo se dice las cosas. Puedo ver lo gestual de las personas, las expresiones en el rostro, puedo darme cuenta si está siendo irónico o no. Yo siempre el ejemplo que digo es, supónganse, gurises, que yo agarro y pongo un grabador a grabar, no sé, un stand-up, ¿está? Y luego voy y lo desgrabo, ya sea con un programa de IA o lo desgrabo a mano, desgrabo, transcribo ese stand-up y no digo nada, lo dejo como texto y se lo doy a leer a alguien. Si yo no le pongo en contexto de que eso se hizo en una situación de humor, que la persona estaba siendo irónica, que era un stand-up, muchas personas se pueden llegar a horrorizar por escuchar las cosas que se pueden haber dicho en esa grabación. ¿Por qué? Porque lo único que tienen en esa transcripción, probablemente, sea el diálogo transcripto, que a lo mejor es muy subversivo, es muy hiriente, puede ser de mal gusto, pero si yo lo llevo a que eso fue en formato comedia, de un comediante que le gusta hacer chistes de esa idea, que estaba siendo irónico, que es una forma también de burlarse y de quitarle peso a esos temas, se entiende mucho más. Entonces, por eso es importante también el cómo se dicen las cosas. Porque si yo me quedo solamente con lo dicho en formato texto, puedo perderme la riqueza de lo que estaba queriendo expresar la persona, más allá de lo que dice. ¿Está? Bien. Al mismo tiempo, Ulises, otra cosa importante de la entrevista es que no es sencilla de... Ah, me olvidaba, perdón. Estábamos hablando de las formas de hacerlo. Perdón, me estaba yendo de tema. Luego del cara a cara, Ulises, el otro tipo de entrevista que yo les aconsejo, si no logran pactar una entrevista cara a cara con la persona que quieren entrevistar, es hacer una entrevista por Zoom. O sea, o sí, como ahora, por Meet. La entrevista por Meet, o por Google, o por Zoom, o lo que sea, está buena porque tiene, a ver, tiene una ventaja clarísima, que es la comodidad. Ustedes pueden llegar a, por ejemplo, coincidir con una persona que a lo mejor vive lejos, que tiene poco tiempo y capaz que le da pereza juntarse con un desconocido y prefiere, por ejemplo, hacer la charla con ustedes por Zoom. ¿Está? Aparte, el Zoom me permite mal o bien visualizar a la otra persona. ¿Tá? Se activa la cámara, yo puedo visualizarla. Por lo tanto, podría ver la gesticulación de la persona. Puedo grabar, por ejemplo, el Zoom, siempre y cuando la persona lo permita. También recuerden eso. Hay que preguntarle siempre a las personas si están dispuestas a ser grabados en la entrevista, ¿tá? Entonces, Ulises, en ese caso, si la persona accede, ustedes pueden grabarlo, pueden hacer las preguntas, se puede grabar el Zoom o grabar el Meet o lo que sea, ¿tá? Y
es un buen mecanismo, como te digo, para acceder a personas que pueden tener poco tiempo o viven lejos. Obviamente las contrapartes del Zoom es que ustedes ya se habrán dado cuenta que para hablar de forma monóloga, como estoy haciendo yo ahora, de donde expongo mis ideas, no hay drama. Pero para la dinámica de interacción y charla entre las partes, a veces se dificulta. A veces no es tan ideal, si ustedes se fijan, hay una diferencia con, por ejemplo, hacer la interacción en vivo y en directo. ¿Tá? No es lo mismo la fluidez del diálogo. ¿Tá? El pisarnos en un Zoom es muy distinto a pisarnos en la vida real al hablar. ¿Tá? Sin embargo, creo que es una muy buena herramienta que les puede favorecer si la persona, por ejemplo, tiene vergüenza, tiene poco tiempo, vive lejos, etc. Stephanie. ¿Cuántas tenemos que hacer de esas, profe? Miren, chiquines, la realidad es que no es que haya un número exacto de lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo. Pero generalmente se pide que se hagan, a ver, depende del profesor y eso, pero se pide generalmente que se hagan alrededor de 5 entrevistas, si se puede, a diferentes partes. Pasa que todo depende, gurises, de la centralidad que quieren que tenga la metodología cualitativa en su trabajo. ¿Entienden? Depende de la centralidad de la entrevista. Si ustedes van a hacer un trabajo donde quieren meter más contenido cualitativo, van a tener que hacer más entrevistas. Yo diría que por lo menos para demostrar un cierto manejo de la técnica, ¿tá? Y que ustedes demuestren haber extraído cierta información, yo aconsejaría hacer por lo menos 5 entrevistas. ¿Está? Si pudiera. Esto es una cosa que les iba a aclarar ahora, Ulises. Porque está, yo sé que ahora paso a otro tema, a este tema, porque, como les dije, hay más formas de hacer entrevistas. Sí, hay entrevistas telefónicas, hay otros más. Pero yo quiero que ustedes se queden con estas dos, que son las que yo diría que les exijo o les exige también proyecto que ustedes hagan si tienen que hacer. Una cara a cara o por Zoom. La telefónica ya no tiene la parte visual, ya es más difícil, porque aparte no se puede grabar, entonces, os cuesta grabar. Entonces, Ulises, lo ideal sería que ustedes hagan o en vivo en directo, o si no, por Google Meet o Zoom, ¿está? La entrevista. Lo que les iba a decir, Ulises, respecto a las entrevistas que tienen que hacer, a la cantidad, es que yo le dije por lo menos 5, pero acá hay una salvedad. Existen, por así decirlo, en la investigación de ustedes, 2 tipos de entrevistas, por así decirlo. ¿Está? Que una es a la entrevista a la población común, por así decirlo. Cuando digo común me refiero a los trabajadores que ustedes efectivamente van a investigar. ¿Tá? Si yo voy a hacer un estudio con jugadores de fútbol, van a ser los jugadores de fútbol. Esa es mi población común. ¿Me explicó? Es la población que yo, en mi investigación, voy a estudiar y es objeto de estudio, por así decirlo. ¿Está? En mi población de estudio. Eso es la población común. Si yo voy a ser trabajadores de la construcción, son ellos. ¿Está? Y después están la entrevista a expertos. La entrevista a expertos o a personas idóneas es la entrevista que yo le hago a profesionales o a personas expertas en el área que yo voy a entrevistar. No son la población que yo estoy investigando, sino que son personas que conocen o estudian o tienen elementos conceptuales y teóricos sobre lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre el estrés en jugadores de fútbol, la entrevista a expertos sería, por ejemplo, a un psicólogo del deporte que esté especializado en la parte de estrés. ¿Tá? Eso es una entrevista a experto, porque es una persona que no es mi población concreta que quiero estudiar, pero es una persona a la cual yo le voy a hacer consultas de carácter teórica. Acá repito esto porque es muy importante. Las entrevistas a experto y la entrevista a la población común deberían ser distintas. Es decir, la pauta de entrevistas que ahora vamos a charlar sobre eso debería ser distinta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo le voy a preguntar a la población común, que es mi población de estudio, que yo quiero saber, por ejemplo, sé, cómo se sienten, qué piensan de esto, qué opinan de esto, ¿tá? Que es lo que yo quiero evaluar, por ejemplo. Y otra cosa muy distinta es cuando las preguntas que le voy a hacer al experto. Al experto yo no le interesa que me diga si le duele la espalda, si tiene estrés, cuánto estrés tuvo la última semana. No me importa esas cuestiones del experto. Yo quiero que el experto me cuente la información que tiene sobre la temática. Por ejemplo, que la psicóloga me cuente qué es el estrés laboral, cuáles son sus posibles causas,
¿Cuáles son sus principales causas en el rubro del jugador de fútbol? ¿Entienden, gurises? Esa es la diferencia. Por lo tanto, suelen tener pautas de entrevista distintas. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro, gurises? Estoy tratando de ir bien claro. Estoy grabando esto para aquellos que hayan entrado tarde. Así que voy a subir esto donde ustedes van a poder visualizar todo lo que yo estoy contando. ¿Está? Por la duda, si en algún momento se perdieron. Continúo, gurises. Ahora bien, hay una cosa fundamental en la entrevista. La entrevista no es improvisada, Ulises. No es como las entrevistas que a veces vemos en la televisión, donde llevan un famoso y a veces como que medio que improvisan las preguntas. O tienen algunas pensaditas, pero después van viendo cómo marcha la charla. Por ejemplo, no sé, una entrevista en un podcast. Generalmente llevan a una persona conocida, tienen alguna preguntita que le quieren hacer porque ya saben quién es o lo que sea, pero después dejan que fluya la entrevista como salga. O sea, dependiendo de lo que la persona tenga ganas de contar, el entrevistado me refiero, tenga ganas de contar o qué cosas quiera, de qué quiera hablar, ahí termina fluyendo la entrevista. ¿Está? Pero en el caso de la entrevista de investigación, no funciona así. No es improvisada. La entrevista de investigación, ustedes tienen que escribir un guión de entrevista. ¿Qué es un guión de entrevista, Ulises? Es simplemente escribir las preguntas que ustedes quieren realizar. ¿Está? Elaborar la pauta de entrevista con las diferentes preguntas que ustedes consideran importantes o centrales para poder contestar todas las interrogantes de su trabajo, desde las hipótesis hasta los objetivos, hasta el problema en general. ¿Está? Ahora bien, ¿cuántas preguntas tiene que tener la pauta de entrevista? Bueno, las pautas de entrevista, ustedes recuerden, no es lo mismo que una pauta de encuesta. Las encuestas, vamos a charlar ahora después en un minutito, las encuestas por sus características, ¿tá? De ser preguntas rápidas, múltiple opción, que se responden al toque, tienden muchas veces las encuestas a tener un montón de preguntas. Porque total se contestan de forma muy veloz. Son múltiple opción, yo elijo esta opción, no hay que pensar tanto, entonces son un montón de preguntas. En la entrevista yo no puedo realizar la misma cantidad de preguntas que una encuesta porque tengo a la pobre persona 3 horas ahí sentado o más. Entonces yo tengo que ser más limitado. Recuerden que las preguntas de entrevista buscan que la persona formule, que hable, que cuente. Por lo tanto, cada pregunta que yo le hago a la persona tiene que buscar o intentar que la persona me hable lo más posible sobre lo que yo quiero saber. Por lo tanto, Ulises, esto es importantísimo, no voy a hacer preguntas de sí o no en una entrevista. A lo sumo, si le voy a hacer una pregunta de sí o no sobre algo, va a tener que ser una pregunta de sí o no seguido de un ¿por qué? ¿O podrías explicarme por qué? Para que haya profundidad, Ulises. Porque si ustedes van a hacer una pregunta, van a hacer una entrevista que se contesta monosilábicamente, ahí me salió mejor, ¿está? Monosilábicamente, para eso hacen una encuesta. Si yo voy a hacer preguntas de sí, no, tal vez, bueno, entonces hagan la encuesta y no hagan entrevista. La entrevista tiene que ser preguntas que busquen que la persona exprese algo en mayor profundidad. ¿Está? Por ejemplo, Ulises, en una encuesta yo le puedo preguntar, ¿te gusta el helado? Sí o no. ¿Está? O no sabe, no contesta, yo qué sé. En cambio, en una entrevista, la pregunta podría ser, ¿qué significa para vos el helado en tu vida? ¿Está? ¿Te gusta? O le puedes preguntar, ¿te gusta el helado? ¿A qué se debe que te guste el helado? Eso es una pregunta de entrevista, ¿entienden? ¿O qué significa para vos el helado en tu vida? Eso es una pregunta de entrevista, Wills. No es lo mismo que la de encuesta, como le digo, que son preguntas rápidas, concretas, que buscan ser contestadas con las múltiples opciones. ¿Está? Por lo tanto, dicho lo dicho, ¿está? Las entrevistas, las pautas de entrevista, no deberían tener tantas preguntas como una encuesta. ¿Cuántas preguntas, Rodrigo? Para tomar un criterio, ¿tá? Para que ustedes se vayan con una idea de un criterio por lo menos claro, yo diría que no más de 14 preguntas. 13, 14 preguntas máximo en una entrevista. ¿Está? Buscando, como les digo, preguntas que busquen cierta profundidad. ¿Está?
Y no menos, Ulises, yo le diría que no hagan menos de 8. Entre 8 y 14. ¿Por qué no menos de 8? Porque si se van a juntar con alguien, a entrevistar, a tomarle el tiempo a la persona de su vida para que les conteste cosas, aprovechen y sáquenle jugo, Ulises. No hagan 5 preguntas pedorras. Para eso no las hagan a la entrevista. Hagan una entrevista que tenga un par de preguntas, por lo menos 8 preguntas, 9, 10, 11, no sé. Varias preguntas para que digan, bueno, rinde hacerle la entrevista a esta persona. Porque para entrevistarlo y hacerle 4 preguntas no le hago nada, Ulises. No lo entrevisto. ¿Entienden, gurises? Entonces, eso es importante. Yo diría que traten de no hacer menos de 8 ni más de 14. Entre esos márgenes, traten de poner las entrevistas. Pregunta, profe. Sí. ¿Y cómo sé que la pregunta está bien formulada? Esa es una buena pregunta, Ulises. Yo, obviamente, cuando las tengan, yo las puedo revisar en su momento, cuando en el semestre que viene, cuando me las presenten bien, porque yo sé que ahora van a presentar algo medio croquis, medio... Por eso, porque yo fui armando algunas como para presentar ahora para ti, para proyecto, pero hay algunas que son como que la respuesta supuestamente es abierta, pero si el tipo me dice, por ejemplo, tipo, no, ninguna, o sea, porque una de ellas, por ejemplo, es si encontró alguna dificultad a haber encontrado con la automatización en su puesto de trabajo. Y si me dice no, ninguna, es tipo, ya terminó la pregunta ahí. ¿Entendés? No, a ver, esto es una cosa que les iba a comentar ahora, luego de que habláramos de esto del guión. Una cosa, porque les iba a contar cosas que tienen que hacer el entrevistador para extraer más información. Porque puede pasarte esto, que la persona te conteste breve. Ya te lo explico ahora mejor, así, o sea, te lo voy a decir ahora porque ya que me lo sacaste el tema, queda registrado así. Cuando la persona a veces no contesta como vos querés, o te contesta muy breve, va en el entrevistador intentar extraerle más información. ¿Está? El entrevistador, gurises, tiene, esto es importantísimo, Urias. El entrevistador tiene y debería improvisar. Por más que tengan una pauta establecida con 10 preguntas que tienen que hacer sí o sí, ustedes tienen que estar siempre abiertos a la improvisación. ¿Qué es esto de la improvisación? Pueden improvisar desde preguntas que les surjan en el momento producto de algo que dijo la persona, preguntas que no estaban en el guión pero que se les ocurrió a ustedes, las pueden hacer, ¿está? Es aconsejable, porque la idea, ustedes recuerden, es siempre extraer la mayor cantidad de información, sacarle jugo al ladrillo. Por lo tanto, si se me ocurre una pregunta que no se me había ocurrido en el momento, tipo en la pauta, y la quiero tirar porque considero que va a sacar la información, la hago. No hay problema, ¿está? Y lo otro de la improvisación es buscar la forma, ya sea con repreguntas o con cambiarle la preguntita de nuevo o repreguntársela de otra manera, buscar que la persona profundice cuando me da respuestas acotadas. Si esa persona, por ejemplo, me da una respuesta muy acotada, le puedo buscar la vuelta a decirle, bueno, pero contame un poco, ¿cómo fue el tema? Y ahí la persona capaz que te cuenta algo más. Esta idea de la repregunta es muy importante porque permite que una persona profundice sobre algo que ya mencionó. Las personas a veces, y más las personas que no están acostumbradas a ser entrevistadas, personas que no saben cómo les son una entrevista, muchas veces contestan de forma muy monosílaba. O sea, agarran y dicen una palabra, 2 palabras. ¿Está? Entonces, esto genera, Ulises, que ustedes sientan que no están extrayendo la mayor información posible. ¿Está? Entonces, ustedes pueden utilizar la repregunta y estas estrategias improvisadas para que la persona reflexione un poquito más, porque como les dije, no está acostumbrada esta persona a ser entrevistada. Entonces, tira lo primero que se le viene por la cabeza. Y en cambio, si le das una segunda chance de que reflexione, generalmente te dice algo un poquito más completo. Capaz que ustedes ubican, y esto es muy interesante porque parece chiste y ya se transformó en un meme, pero no deja de ser una estrategia. Seguramente ubican a Fantino. ¿Tá? Fantino, un presentador de programa de televisión, de radio, conocido, argentino, etc. ¿Tá? Fantino es un personaje. Les puede gustar o no les puede gustar, pero Fantino tiene una cualidad que a veces es cuando hace entrevistas, tiene una forma en la cual el entrevistado muchas veces profundizan en los que están contando, en sus anécdotas, en todo. Y Fantino es muy bueno utilizando la idea de la ingenuidad y la tontería para fomentar que la persona se explaye y te quiera contar más. Como que agranda un poco al entrevistado, y busca que este entrevistado se sienta como
más en la situación de que espera que yo te explico, ¿está? Y Fantino hace muy bien eso. Y tiene una cosa que es muy meme de él, que lo han jodido siempre y le hacen tipo el chiste en internet, que es el cuando dice, para, vos me estás diciendo, capaz que lo habrán visto alguna vez si vieron un programa de Fantino, el para, vos me estás diciendo. Y cuando hace eso, Fantino lo que hace es repetir exactamente lo último que dijo el entrevistado. ¿Por qué hace esta estrategia? Para buscar que cuente un poquito más de eso que acababa de decir. Es una estrategia de repregunta. La persona contó algo, está como me acuerdo de una a Darín, ¿no? Contaba que se bañaba 2 veces. ¿Sí? Para, ¿vos me estás diciendo que rechazaste la llamada de Hollywood? Ya lo había dicho Darín eso. Pero el Darín, al decirle esto, Fantino, de esta manera, Darín profundiza, en el caso este, ¿no? Profundiza la respuesta que le había dado a Fantino. Estas son estrategias improvisadas que tiene hace un buen entrevistador, porque él es un buen entrevistador, hace años que entrevista, le gusta a quien le guste, a la hora de entrevistar a una persona. ¿Está? Entonces, como les dije, entrevistas de entre 8 a 14, ¿está? Preguntas, como les dije, que sean claras, pero al mismo tiempo busquen cierta profundidad, que no sean preguntas de sí o no, de no sé, o muy breves, sino que traten de que las preguntas vayan así. Piensen también algo muy importante que es el orden de las preguntas. Ustedes cuando piensen la pauta de entrevista van a empezar a tirar preguntas que se les venga a la cabeza, pero después ordénenlas, porque van a darse cuenta que algunas se juntan más con otras y está bueno que se ordenen para generarle una cohesión y una claridad al que estar contestando. Si ustedes le tiran preguntas entreveradas, pueden llevarlo para todos lados y a la persona le genera confusión. En cambio, cuando ustedes ordenan las preguntas en base a ciertos temas, por ejemplo, estas 2 preguntas hablan de esto, estas 2 hablan de esto, estas 3 hablan de esto, la persona se ordena mucho mejor en las respuestas. Y no solamente la persona se ordena mejor, sino que ustedes mismos a la hora de desgravar, a la hora de analizar, les va a ser todo mucho más claro, porque van a saber que estas 2 primeras preguntas hablan de tal cosa, estas otras 3 hablan de tal otra, etc. Otra cosa central, gurises, las preguntas de entrevista no se hacen por hacer, en el sentido de la pauta. Ustedes cuando hagan las preguntas de entrevista, fíjense bien que las preguntas que están haciendo sean todas dirigidas fundamentalmente a contestar todos los elementos de las hipótesis, objetivos y el problema de investigación que quieren hacer. No pongan preguntas chotas que no tienen nada que ver, sino que busquen, primero que nada, agotar todas las posibilidades de que la persona me brinde la información sobre todas las hipótesis y objetivos que yo tengo en la investigación. ¿Tá? Recuerden, ya sean las encuestas o las entrevistas, las preguntas son las herramientas que les van a dar la información para contestar sus hipótesis, gurises. Entonces, tienen que pensarlas bien. No pueden quedarse con que, por ejemplo, cosas de hipótesis que ustedes al final se olvidaron de preguntarle a la persona. No les puede pasar eso. ¿Está? Si quieren, chines, a ver, recuerden, si las preguntas de entrevistas traten de que busquen una profundidad y que sean abiertas, pero que sean claras. Lo bueno de la entrevista cara a cara o por Zoom es que ustedes, si hacen una pregunta que les termina quedando entreverada y la persona se marea, se la pueden reformular en el momento para que la persona la entienda. ¿Tá? Eso es una muy buena herramienta. En la encuesta no tienen esa posibilidad. Si en la encuesta la cagaron haciendo una pregunta que no se entiende, no se van a enterar nunca probablemente porque ya se lo mandaron a la persona para que lo conteste en su propia casa. ¿Tá? Entonces es la persona la que se va a dar cuenta si ustedes hicieron bien la encuesta o no. Así que en la encuesta pongan mucha cabeza, gurises, para hacer preguntas claritas. En las encuestas sí las preguntas tienen que ser claras y concretas. ¿Tá? Bien concretas. Les dije, hablé sobre el orden de la entrevista, hablé sobre la improvisación en la entrevista, hablé sobre la cantidad de preguntas de la entrevista, hablé sobre que las preguntas de entrevista tienen que ser abiertas y buscar cierta profundidad, y si hacen una pregunta cerrada, pónganle un porqué al lado o algo que profundice, ¿tá? Y una cosita, un pequeño consejito para la entrevista, porque no puedo extenderme más, porque ya en breve en 15 minutos tengo que ir y quiero hablarles un poquito de la encuesta. Una cosita más que les iba a decir en la entrevista, gurises, siempre busquen la neutralidad en la entrevista. Me refiero a la postura de ustedes, neutralidad en la postura de ustedes. Ustedes no pueden dar su opinión, no pueden hacer comentarios de lo que dijo la persona, no le pueden decir que está bien o está mal, no pueden hacer gestos de desaprobación o nada que se le parezca. Ustedes poker face o a lo sumo cara de interés, ¿está?
Porque no pueden hacer nada que cierre a la otra persona. Ustedes no están ahí en un debate, están entrevistando a alguien. Ustedes no están para mostrarle los conocimientos que tienen, ni para darle la opinión de ustedes, ni para decirle que es así o que está mal lo que dijo la persona. Ustedes simplemente están para registrar lo que la persona dice sobre las preguntas que le quieren hacer. Recuerden esto siempre, ¿está? No les gane el ego de querer escucharse a ustedes, porque para eso se hacen una entrevista a ustedes mismos y la suben. O se hacen un canal de mierda de podcast o de YouTube, ¿está? Cuando van a investigar a alguien, gurises, siempre traten de darle el micrófono al otro y dejar que la persona hable y buscar que la persona se sienta cómoda con lo que está contestando y con la libertad que ustedes están dando para entrevistar, ¿está? No se pongan ustedes en el pedestal, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Bien, encuesta, gurises, encuesta. Paso a la encuesta, algunos elementos sobre la encuesta. Repito, si después quedan dudas, yo puedo profundizar, cuando volvamos del exceso, yo puedo profundizar un poco más en las entrevistas y darles algunas cosas más, ¿está? La encuesta, gurises. La encuesta es, primero que nada, es una técnica de recolección de datos cuantitativa. Es cuantitativa porque la idea es que generalmente todas las respuestas de la encuesta son traducidas de alguna manera a elementos numéricos que permiten luego, por ejemplo, una graficación, permiten luego expresarlo en una tabla, expresarlo en porcentajes o algo parecido, ¿tá? También se pueden hacer cálculos estadísticos, se pueden hacer fórmulas estadísticas que permiten evaluar diferentes cosas, por ejemplo, fórmulas que nos permiten evaluar la relación entre dos variables, por ejemplo, un R de Pearson, un chi cuadrado, son fórmulas. Pero en general, por lo menos a simple vista, nos permite a nosotros graficar, observar una tendencia, observar una diferencia entre, yo sé, personas que contestan, etc. ¿Tá? Ustedes van a utilizar generalmente para la encuesta el Google Forms. El Google Forms es las encuestas de Google. Son muy intuitivas y muy sencillas de hacer con el Google Forms. El Google Forms al mismo tiempo permite que cuando ustedes le mandan el link de Google Forms a la persona y esta persona contesta, las respuestas automáticamente pasan y son graficadas por el Google Forms y ustedes pueden visualizar. Pueden visualizar cuántas personas opinaron tal cosa, cuántas opinaron tal otra. Entonces, de esa manera rápidamente pueden tener cierta estadística descriptiva de los resultados obtenidos de la encuesta. ¿Tá? Repito, el Google Forms es una herramienta que algunas de ustedes van a utilizar para hacer la encuesta probablemente. ¿Tá? La encuesta, chines, por las características cuantitativas que tiene, numéricas, tiende a ser una técnica cerrada. ¿Qué significa esto? Que ustedes no hacen en sí generalmente preguntas abiertas para que la persona se explaye, sino que la idea principal es que ustedes traten de darle las respuestas ustedes. Es decir, generar formatos que permitan que haya una respuesta que la persona pueda seleccionar. ¿Tá? Una de las mayores dificultades y complejidades de hacer una encuesta, Ulises, es esto mismo, es pensar las respuestas. Porque en el caso de la entrevista, nosotros solamente expresamos la pregunta y la respuesta la dejamos en manos totalmente de la persona que entrevistamos. Pero en el caso de la encuesta, yo pienso en la pregunta y tengo que pensar las posibles respuestas que me dé. O mejor dicho, tengo que pensar y elaborar las factibles respuestas que sean posibles para la persona. Por lo tanto, tengo que darles las opciones correspondientes. Y si yo me equivoco dando de las opciones, puedo, por ejemplo, generar problemas en mis resultados. Por ejemplo, puedo haber omitido ciertos datos, puedo haber omitido ciertas respuestas y puedo sesgar los resultados. Entonces, es muy importante pensar muy bien la pregunta y las respuestas que quiero. ¿Tá? Bien. La encuesta, gurises, al mismo tiempo tiene ciertas facilidades como técnica, que es que, primero que nada, es una técnica de recolección de datos mucho más veloz que la entrevista. ¿Por qué es más veloz? Porque, por ejemplo, es más rápida de contestar, me permite muchas veces de forma bastante más automática obtener resultados. Vieron que les dije que el Google Forms les graficaba automáticamente, por ejemplo, y si no, tienen programas estadísticos o Excel o lo que sea que les hacen cosas. Y también, gurises, es más rápida, ¿tá? Más automática, porque yo le puedo enviar a la persona la encuesta por WhatsApp o por mail y la contesta en la comodidad de su casa en un ratito.
Esto es distinto, por ejemplo, una entrevista, como les mencioné, ya sea por Zoom o virtual, en la cual yo tengo que pactar con la persona un día, conectarme o ir a la casa ese día, o juntarme con la persona ese día, entrevistarlo, lleva todo el tiempo la entrevista. En cambio, en este caso, ustedes pueden desentenderse, mandarle la encuesta y que la persona la rellene. ¿Cuál es el problema de esto, Ulises? ¿Cuál es el problema de esto? En las encuestas generalmente mandadas por WhatsApp o por mail, la tasa de rechazo es mucho más grande. Es decir, es más fácil que la gente le chupe un huevo y no te conteste nada. Matías, ¿querías decir algo? ¿Se me abrió el micrófono? ¿Eh? ¿Se abrió mi micrófono? Sí. No, aprovecho, estaba pensando en algo, sí, pero se abrió sin querer. Estaba pensando en que esas dos encuestas, ponerle en mi caso, podría pensar la encuesta de escrita o del form, cosa que dijiste, Google Forms. Sí. para Google Form, para extenderla, ponerle a los trabajadores, a los jugadores, y la encuesta presencial quizá para el experto. Vos O me, decís hacer una encuesta, vos estás hablando de la encuesta, de hacer unas por su WhatsApp y cosas y otras presencial. Sí, a ver, podés utilizar la modalidad presencial o la modalidad virtual o ambas, como vos igual quieras. creo que estoy mezclando ahí un poco el concepto de entrevista con encuesta, ¿no? Sí, es lo que yo les dije hoy, porque ustedes lo viven haciendo y ese es el error más grave. No Claro. confundan, ¿está? Entrevista es lo que le hace en un podcast a un famoso, cuando viene tal cantante y le hace una entrevista. Es una entrevista. Sí, claro. La encuesta es lo que te hicieron a vos cuando hicieron el censo, por ejemplo. Sí, O cuando te sí, mandan una encuesta para saber si estás contento en tu laburo. Eso es una claro. encuesta. ¿Está? Vos rellenás un par de opcionitos, casillerito, pim pum pam, y hasta luego. Eso es una encuesta. Entrevista es cuando vos viene alguien y te dice, disculpe señor, ¿qué opinas sobre la nueva? ¿Tá? Y ahí vos hablas. ¿Tá? Para Recuerden eso. pensar todo esto tendría que entrevistar primero a un trabajador, digamos, a un jugador, y luego reformular las encuestas en todo caso. A ver, podés si querés, podés tomarte la entrevista como una forma de primer acercamiento y después la Claro. encuesta, pero como son técnicas distintas, vos tranquilamente podés hacer las dos en simultáneo si quisieras. Eso va en vos. Vos, como Ok. les digo, acordate que en la entrevista tenés dos formas. La entrevista a personas, a los trabajadores, que serían los jugadores de fútbol, y la entrevista a los expertos, ¿está? Recordá que son cosas distintas, ¿de Bien, acuerdo? Eso es importante. perfecto. Respecto a la encuesta, lo que vos te sientas más cómodo. Generalmente ustedes optan por la encuesta vía WhatsApp, o sea, mandársela por WhatsApp o por mail, porque es más cómodo. Pero yo les avisaba, les alertaba a ustedes que esas encuestas a veces tienen una problemática, que es la tasa de rechazo de las personas. Es decir, las personas te dicen sí, sí, después la contesto y no te la contestan nunca. Entonces, a veces tenés que estar correteando a las personas para que te las respondan. Por lo tanto, yo no escatimaría a tener un plan B, que en el caso de las encuestas, que sea, las mando por WhatsApp o por mail, y si veo que están reacios a contestármelas por WhatsApp o por mail, porque siempre es más fácil rechazar una encuesta que te mandan un anónimo por WhatsApp que lo que sea, yo lo que haría como plan B, gurises, es, si veo que la tasa de rechazo de las encuestas que mandé por WhatsApp o por mail es muy grande, tratar de ver si puedo hacer esa encuesta presencialmente. Ir con una tablet, ustedes, o con lo que sea, y ustedes hacérsela cara a cara a la persona. O sea, ustedes rellenan o le dan la encuesta para que la rellenen en el momento de la persona, pero estar ustedes presentes ahí. Que fuerce un poco a la persona que les dé la encuesta. Pero obviamente esto conlleva que ustedes se tienen que trasladar, tienen que ir y capaz que no quieren. Yo se los digo como plan B, porque a veces pasa que ustedes dicen, ah, no, lo hago por mail, lo mando por WhatsApp, lo mandan y a veces cuando quieren ver se lo mandaron a 50 personas y se les contestaron, no sé, 10. ¿Entienden? Entonces, esas cosas a veces tenganlas presentes, que pueden pasar. ¿Cuál es el plan B? Bueno, tratar de ver si yo puedo hacer la encuesta presencialmente. Ir yo. ¿Está? Como los tipos del censo, viste que te iban a tu casa. Bueno, una cosa así. Pero está, eso depende de ustedes, gurises. ¿Está? ¿Vamos bien? Perfecto. Bien. A ver, ahora sí, gurises. Preguntas de encuesta. Las preguntas de encuesta tienen que ser claras y concisas, sin vueltas. Es decir, a diferencia de las preguntas de entrevista, estas buscan que las respuestas sean breves y claras, porque por algo ustedes les van a dar múltiples opciones. ¿Está?
¿Cuáles son los formatos de tipo de entrevista de pregunta, perdón, estoy diciendo cualquiera. ¿Cuáles son los formatos de pregunta de encuesta que podemos encontrar? Tenemos, si no me equivoco, 4 formatos. ¿Tá? 4 tipos de preguntas que ustedes pueden intercalar, cuales como quieran, en una encuesta. Pueden ser todas de un tipo o pueden mezclar algunas dependiendo de la pregunta que vayan a hacer. La primer tipo de pregunta de encuesta, Ulises, es lo que se conoce como pregunta perdón. El primer tipo, voy a empezar por la más fácil en realidad, por la que menos información me da, que es la pregunta dicotómica. Dicotómica con D, ¿tá? Dicotómica, de 2 viene, ¿tá? De dicotómica. La pregunta dicotómica es la pregunta esa de encuesta que literalmente se contesta con un sí o un no, o un tiene o un no tiene, o estoy de acuerdo o en desacuerdo. Es decir, es como polares. 2 cosas, blanco o negro, sí o no. Verdadero o falso. Exacto, pero en este caso verdadero o falso no, porque no es... Exacto, verdadero o falso sería para una forma de evaluación. Pero en una pregunta de encuesta, bueno, le va a preguntar a nadie verdadero o falso. Le va a preguntar sí o no. ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo con tal cosa? ¿Sí o no? Listo. O de acuerdo o en desacuerdo. Es blanco o negro. Causa de suicidio, verdadero o falso. Claro. Pero vos creo que ahí estás evaluándolo, ¿no? Es distinto. ¿Me explico? Pero está. Claro, sí, te entiendo. En fin, guríes. Las dicotómicas son blanco o negro. Generalmente es la que menos información te da porque sí o no. ¿Tá? Después de las preguntas dicotómicas, tenemos las otras, como segundo tipo, son las preguntas múltiple opción, las clásicas, en la cual a la persona le das varias opciones y la persona selecciona. Pueden ser opciones random, por ejemplo, ¿cuál es tu marca favorita de cerveza uruguaya? Y vos le vas las opciones, Pilsen, Patricia, Norteña, ¿entienden? Y ahí la persona elige Pilsen o Patricia, ¿de acuerdo? Esas son las opciones, las clásicas, donde todas las opciones son válidas, ninguna tiene más peso que otra, o sea, no hay un orden, elegís la que vos quieras, sin ordenamiento. Y después, dentro de esas, la múltiple opción, tenés las que tienen cierto ordenamiento de más a menos. Por ejemplo, las que tienen múltiples opciones que son, por ejemplo, muy de acuerdo, nada de acuerdo, desacuerdo. ¿Entienden? ¿Está? Ese tipo, que son las que tienen como una escala de más a menos. Chiquines, esto es muy importante. Las preguntas de escala, estas de más a menos, háganlo de 5 niveles. Desde el más hasta el menos. Por ejemplo, para que tengan una idea, muy de acuerdo, neutral, o sea, neutro, es decir, ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea, neutral, uno que es el del medio siempre es neutral, es ni uno ni el otro, ¿está? Desacuerdo, muy desacuerdo, por ejemplo, ¿está? Esto es un ejemplo, pero hay más, ¿está? Muy satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, o sea, neutral. No, insatisfecho, muy insatisfecho. ¿Tá? Siempre háganlo de 5, una escala de 5, del más al menos. ¿Tá? Estas preguntas para evaluar montones de cosas, desde opiniones hasta lo que sea, se utilizan mucho esto. ¿Tá? Che, todos estos elementos que estoy contando, yo les estoy dando una cosa resumida. Pueden googlear y hay toneladas de videos de YouTube, toneladas de información en ChatGPT, toneladas de información en encuestas, ejemplos y lo que se les cante sobre encuestas está pero plagado porque es la técnica tal vez más utilizada para recabar información estadística de las personas a nivel mundial y de entrevista lo mismo, Ulises. O sea, son las 2 técnicas más utilizadas para recabar información de las personas que existen en la Tierra. ¿Tá? Así que hay toneladas de información, de videitos de YouTube, de lo que sea. ¿Tá? Digo para que ustedes, si quieren, se tomen la molestia de profundizar en los tipos de preguntas, lo que sea. ¿Tá? Le pueden pedir al chat, inclusive, yo no me enojo, le pueden pedir al chat ejemplos de preguntas que los ayuden a elaborar las preguntas, lo que quieran. ¿Tá? Ustedes siempre chequeen, nunca confíen ciegamente en los chats. El chat siempre, ChatGPT y esas cosas son herramientas. ¿Tá? Herramientas que me ayudan a mí a pensar y a cuestionar y a reflexionar. No son ortopedias mentales. No es para que sustituyan mi pensamiento crítico. ¿Tá? Ahí está el error. ¿De acuerdo? Bien. Les seguía con los tipos de preguntas, Ulises. Luego de las preguntas múltiple opción, tenemos lo que llaman preguntas de escala. Las preguntas de escala son parecidas a las que hablamos de muy de acuerdo o desacuerdo, pero son esas que dicen, por ejemplo, del 1 al 10, siendo 10 tal cosa y 0 tal cosa, ¿cuán de acuerdo estás con no sé qué? Entonces ahí vos marcás tu respuesta en una especie de escala numérica. ¿Está?
La punta de escala es eso, hace una escala numérica, por así decirlo, del más al menos, para representar una cosa. ¿Está? Y las otras preguntas, gurises, de encuesta, que esta la mencionó Stephanie hoy temprano, es la pregunta de encuesta abierta, entre comillas, ¿está? Porque en realidad no es totalmente abierta. Que es la pregunta de encuesta donde ustedes hacen una pregunta y abajo le dan unos rengloncitos a la persona para que conteste lo que se le cante, ¿está? Es decir, para que diga para que escriba lo que quiera. Por ejemplo, hoy lo que les decía el ejemplo de la cerveza. En vez de darle las opciones de la cerveza, le pueden poner un renglón o 2 renglones para que escriba el nombre de la cerveza que más le gusta. A pesar de que se escribe lo que uno quiera, Ulises, estas preguntas siguen siendo de encuesta. ¿Por qué? Porque la idea es que no se escriba mucho, sino que sea algo muy acotado. No, chicos, no hagan preguntas abiertas amplias. No es una pregunta de examen, ¿tá? Que vos tenés que contestar y contestar. Las preguntas abiertas les dan apenas unos rengloncitos y que la persona lo escriba en la menor cantidad de palabras posibles. Porque ustedes después tienen que cuantificar también eso, ¿tá? Yo no sé bien cómo funcionan en Google Forms, pero se permite también utilizar ese tipo de preguntas, ¿está? Entonces, repitiendo, preguntas dicotómicas, de sí o no, o las que son polares, una y otra, ¿está? Uno sí, uno no, una cosa así. Preguntas múltiple opción, que les dije que pueden ser de opciones tipo, no sé, generales de cualquier cosa, ¿está? O opciones de, por ejemplo, no sé, ¿cuál es tu raza? ¿Cuál es tu género? Entonces ahí le das todas las opciones. También puede ser con una pequeña escala. Después, las terceras son las preguntas de escala, son de cuando le doy de más a menos con un valor numérico, ¿tá? Del 10 es tanto, el 1 es tanto, o el 5 es tanto y el 0 es tanto. Y por último, las preguntas abiertas de encuesta, que son estas que les digo que les dan unos renglones. Ustedes pueden intercalarlas como quieran en una encuesta, Ulises. Va de acuerdo a lo que ustedes quieran recabar. Si ustedes sienten que para tal pregunta necesitarían hacer una pregunta abierta, la hacen. Si necesitan que tienen que hacer una pregunta como de escala para evaluar muy de acuerdo o de desacuerdo, lo hacen, ¿está? Traten de, como les dije, de que las escalas sean de A5, así es todo más fácil de entender y de comparar, ¿está? Otra cosa, gurises, siempre que les hagan preguntas múltiple opción, donde les dan varias opciones, pueden ustedes poner la opción otros y que la persona rellene esa opción, ¿tá? Para que la persona la escriba. Porque a veces, gurises, es difícil pensar las opciones totales posibles. Por ejemplo, ¿qué cerveza es la que más te gusta? Y le pones un montón, pero capaz que le gusta una que no la toma nadie, la Oettinger, no sé, que la consigue en Leopoldo Gross y no la compra nunca, o sea, no la compra nadie, la compra esa persona. Entonces vos le das la opción otros y para que la escriba y ahí la persona escribe, ¿está? Porque ahí te desentendés un poco de la posibilidad de fallar en poner todas las opciones. Porque a veces te puede pasar, que se te pasó una opción, ¿está? ¿Se entendió un poco en qué consisten las encuestas, gurises? Eso después se traduce en valores numéricos. Cada respuesta va a asignársele un valor determinado. En el caso del Google Forms les va a hacer automáticamente muchas veces los resultados, lo que les va a permitir a ustedes ver, por ejemplo, la gráfica fácilmente de lo que las personas opinaron sobre tal cosa. ¿Está? Eso es para que se queden tranquilos. Después, cuando volvamos del receso, volvemos a ver algo más de encuesta. Podemos bichar el Google Forms juntos o cosas por el estilo que ustedes necesiten si necesitan una ayuda más con eso. Pero yo les aconsejo que en este receso empiecen a interiorizarse un poco con estos elementos, con lo que es una encuesta, cómo se hace. Como les dije, hay montones de materiales, de videos en YouTube y todo. Yo se los puedo subir inclusive a la plataforma. El problema es que ahora nos van a cerrar la plataforma en breve, porque cuando termina el receso conmigo que después la cierran y ustedes no tienen, no sé cuánto tiempo les dan a ustedes para que puedan acceder a la información que yo les subo. Por lo tanto, yo capaz que la subo unos materiales de entrevista o encuesta, pero después cualquier cosa se los importo, se los vuelvo a importar. Importo es porque se pasan de un aula a otra, al aula que nos abran para el segundo semestre. Porque vieron que después cierran el aula de este semestre y abren el aula nueva. Y ahí yo lo que hago es importar los materiales de la otra a la nueva para que ustedes no pierdan las cosas que yo les subí previamente. Porque capaz que ustedes dicen, quiero repasar qué fue que dijo el profe sobre hipótesis. Bueno, tengo el video ahí. ¿Está? Esto yo lo voy a hacer después. Pero, estas cosas, Ulises. Yo me tengo que estar por ir, Ulises, porque tengo ahora 7:30 una clase presencial. ¿Hay dudas Yo respecto a lo que una hablé? pregunta.
Sí, O sea, el semestre que viene, ¿tengo la información ahí o se me va? se va a ir, pero yo la iba a importar, gurises. ¿Está? Esto es importante. Yo le voy a mandar un audio a todos. Lo que sí, todas las correcciones que yo les hice, las devoluciones que yo les hice, cópienselas en algún Word. Porque eso sí se puede ir. Ok, Y no pueden entrar. ok. ¿Está? Cómpiense todo eso en un Word. Repito, porque Matías se sale y entra, no sé qué le pasa con la conectividad, está jodida. Eh, a las correcciones, gurises, que les hago en los trabajos siempre, cópienselas a un Word o algo por el estilo, ¿está? Porque pueden cerrar el aula del semestre este y yo importo las cosas, pero capaz que no importo las correcciones que les hice en el semestre pasado. Entonces está bueno que se las guarden, ¿está? Gracias. Yo lo otro que te iba a preguntar es que vos decís que ahora se cierra el acceso a las clases estas y ponerle esta clase de encuesta, que me parece que está muy buena. ¿Hasta cuándo vamos a tener disponibilidad para andar escuchándola? Las clases estas yo se las puedo importar. Las clases, los videos, todo eso se los puedo importar. Lo que yo no estoy seguro es si puedo importarle las correcciones escritas. Pero las clases filmadas, gurises, por ejemplo esta, yo tranquilamente se las importo. ¿Está? ¿Y cuándo nos cierran la plataforma, digamos? No lo sé, gurises. Esa formación nunca la sé. Siempre la cierran un día determinado después de que pasan, no sé si los parciales, los exámenes o qué carajo. Los exámenes, los parciales no, los exámenes, perdón. No estoy seguro en qué fecha la van a cerrar, gurises, ¿está? Pero tranquilos que apenas se abra, apenas se la cierren y yo vea que está el aula nueva, se las importo al aula nueva, cosa de que ya la tengan en la nueva y no se preocupen, ¿está? 2 días más tenemos para traer todo eso. ¿Cómo? 2 días más tenemos, digo, a partir de hoy. Sí, sí. Igual recuerden, gurises, que yo, escuchen una cosa, recuerden que yo grabo estas clases y las subo a YouTube. ¿Se acuerdan que ustedes cuando las subo al aula, ustedes ven que pinchan el link y está en YouTube, ¿de acuerdo? Lo que hacen es guardar ese link en el mismo Word, en un Word que tengan o lo que sea, pueden guardar ese link y ese link de última, si tocan, siempre va a aparecer porque está en YouTube. ¿Entienden? Está libre para ustedes en YouTube. Bueno. No está, o sea, aparece en la plataforma, pero es porque yo les subo el link de YouTube a la plataforma para que lo vean. Pero en realidad está todo en YouTube, Ulises. O sea, que ustedes no pierden nada de mis cosas. En el peor de los casos me avisan y yo se los pego en el grupo de WhatsApp igual, no pasa nada. Me voy a empezar a peinar por las clases. ¿Está, Ulises? Dale, gracias, profe. No, de nada, Ulises. Bueno, chiquines, si no queda ninguna duda, yo los dejo por esta. Traté de ser yo sé que pareció rápido, no teníamos mucho tiempo, pero les dije, esta clase era expositiva. Yo quería explicar en forma muy breve algo que yo explico en 2 clases enteras en tercero, que es una clase que me dedico a la entrevista y una clase que me dedico a la encuesta. En este caso, traté de dividirla en mitad y mitad, un poco de entrevista y un poco de encuesta, pero espero que haya ayudado a esclarecer algunas cosas. Les aconsejo, si quieren escuchar esto de forma más detenida y tomar ideas y apuntes y recordar esto bien, que después cuando yo suba el video de esta clase que estoy grabando, lo vuelvan a mirar y que los compañeros que no se conectaron, que lo puedan ver. Yo de hecho cuando lo suba, a diferencia de otros Zooms que yo subo, viste que a veces yo subo los Zooms y a veces en algunos casos pongo lo que vimos y en algunos otros casos no pongo nada porque a veces son simplemente clases de consulta. Entonces ahí no pongo como un título para el Zoom, sino que pongo Zoom del día tal. Bueno, en el caso como es un Zoom especial donde yo doy un contenido, ¿está? Específico, voy a subir la fecha del Zoom de y al lado voy a poner entrevistas y encuestas, cosa de que ustedes identifiquen rápidamente que el de la fecha de hoy, que es del 4 de julio, es un Zoom sobre entrevistas y encuestas. ¿Está? Profe, yo ahora en la entrega esta te voy a subir algunas preguntas así para ver si voy bien o nada que ver, me vas a decir tipo, no, Stephanie, cambié esa pregunta porque no puedes ponerla. Claro. Che, Inés, igual recuerden que esta tercera entrega yo, la verdad, las revoluciones se las voy a ir dando en el receso. No las van a tener ya ahora porque no me dan la vida para corregírselos antes de que cierren las libretas que cierran ahora la semana que viene. No, claro, pero yo para que así, cuando arranque el otro semestre, me da tiempo de ya a elaborar otras tantas más. Obvio, sí, obviamente que yo me corre el semestre les voy a ir dando las devoluciones de las cosas. Ustedes saben que yo aparte les pongo a todos en base a lo que van entregando, las correcciones, siempre les escribo bastante detallado y trato de tomarme mi rato para hacer eso. Obviamente, dependiendo del trabajo, hay algunos que tengo que escribirles más porque tienen más correcciones a cosas a hacer y otros que tienen menos, como siempre, ¿no, Ulises? Depende de la entrega. Hay entregas que ustedes entregan más completas y a veces se me flojean en alguna parte y ahí les escribo todo lo que deberían hacer. Pero eso lo voy a ir haciendo en el correo de ahora del receso que tenemos. ¿Está? Dale, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene entonces, a las 2 de la tarde. El viernes que viene nos vemos con la profesora de ustedes,
para el Zoom ese que a las 2 de la tarde, según lo que me dijo ella, de 2 a 4 va a ser. ¿Está? Seguramente la idea es que ustedes van a hacer unas presentaciones ágiles, donde a lo sumo les daremos alguna devolución de lo que han hecho y chau. Esa es la idea. ¿Está? Ella había hablado algo de unas preguntas, no sé cuánto. Ah, sí, se les puede hacer algunas preguntas. Yo la verdad no tengo preguntas establecidas ni nada. En base a lo que vaya viendo, les daré algunos comentarios y chau. No, ¿Está? ella, o sea, lo que dijo fue que era tipo como que los propios compañeros no iban a preguntar, o sea. Ah, bueno, no, ni idea, Ulises. Eso yo voy a estar más que de oyente que de otra cosa. A lo sumo haré alguna opinión, pero me voy a acatar a la planificación que tenga ella. Ella me dijo, conectate desde ahí para ver el tema de las presentaciones. Yo voy a hacer eso. ¿Está, Ulises? Dale. Después, la estructura de eso se lo preguntan a la profesora, que es la que planificó la actividad. ¿Está? Muchas gracias. Chau, chau. De nada, Ulises. Bueno, estaríamos viendo, Ulises. Cuídense. Chao, Un gracias. abrazo. Chau, chau.